Hay personas que no gritan ni golpean, pero desgastan el alma con su sola presencia. No levantan la voz, pero sus palabras hieren como cuchillas invisibles. No parecen peligrosas, hasta que te das cuenta de lo mucho que han afectado tu paz sin que tú lo notes. A lo largo de nuestra vida nos cruzamos con individuos cuya conducta es tóxica, manipuladora o cruel, pero que saben camuflarse tras gestos amables o vínculos estrechos. Pueden ser familiares, amigos, colegas o incluso parejas. No siempre es fácil identificarlos a tiempo, pero sus efectos son inconfundibles. Dudas constantes, agotamiento emocional, pérdida de autoestima y una sensación silenciosa de estar atrapado en algo que no sabes cómo nombrar. Este video no pretende sembrar miedo ni desconfianza, sino todo lo contrario, darte claridad, herramientas y conciencia. A través de la mirada profunda del estoicismo, exploraremos 11 señales evidentes de que hay una persona malvada o emocionalmente dañina a tu lado. Lo haremos con calma, sin juicios apresurados, pero con la firmeza que requiere proteger tu bienestar y recuperar tu autonomía. Si en algún momento has sentido que algo no encaja en una relación, pero no podías explicarlo, quédate hasta el final. Tal vez hoy encuentres las palabras que estabas buscando para entender, soltar y comenzar a sanar desde un lugar de sabiduría y fortaleza interior. La deslealtad. En ocasiones la traición no se presenta con estruendo, sino en el más sutil de los silencios. Es una palabra no dicha, una promesa quebrada sin explicación, una mirada que se desvía justo cuando más necesitábamos sentirnos vistos. La deslealtad es una de las heridas más silenciosas pero profundas que puede infligirnos otro ser humano, ya sea en la forma de un amigo que nos da la espalda en el momento más crítico, una pareja que traiciona nuestra confianza o un colega que socava nuestras acciones en secreto. El resultado es el mismo: un quiebre en la estructura emocional que sostiene nuestra paz. Este tipo de traición tiene un efecto devastador porque golpea el núcleo de lo que nos hace sentir seguros en una relación, la confianza. Cuando esa confianza se rompe, no solo dudamos de quién nos traicionó, sino también de nuestro propio juicio. Nos preguntamos, ¿cómo no lo vimos venir? ¿Cómo pudimos confiar en alguien que finalmente resultó no ser digno de nuestra entrega? Y con cada una de esas preguntas, se erosiona un poco más nuestra autoestima. El estoicismo, lejos de ser una filosofía fría o distante, nos ofrece herramientas de extraordinaria calidez y claridad para navegar estas aguas turbias. Marco Aurelio, uno de los pilares de esta filosofía, nos dejó una frase que resuena con especial fuerza frente a la deslealtad: sé fiel a ti mismo y no te dejes desviar por nada. Esta frase encierra una verdad poderosa. La fidelidad no es un acto hacia el otro, sino una promesa hacia uno mismo. Cuando entendemos esto, descubrimos que la lealtad más importante no es la que esperamos recibir, sino la que debemos sostener hacia nuestros propios valores. Desde esta perspectiva, la deslealtad ajena deja de ser una condena personal y se convierte en una oportunidad para reafirmarnos. No tenemos el poder de controlar la conducta de los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ella. Epicteto lo expresó con contundencia: procura ante todo no herir a los demás con tus palabras, ni hacerles daño con tus actos. En otras palabras, aunque nos hieran la virtud, consiste en no devolver el golpe, sino en preservar nuestra integridad, incluso en medio de la decepción. Ante una traición, el primer paso no es la reacción, sino el reconocimiento. Es fundamental aceptar que hemos sido traicionados sin convertir ese dolor en culpa. No es nuestra responsabilidad haber confiado, sino mérito de nuestra nobleza haberlo hecho. La confianza, aunque a veces mal correspondida, sigue siendo una virtud. No debemos arrepentirnos de haber confiado, sino aprender a depositar nuestra confianza con mayor sabiduría en el futuro. El segundo paso es tomar distancia, no desde la rabia ni el rencor, sino desde la dignidad. Alejarse de quien ha demostrado no ser leal no es un castigo,
Es una forma de protección. No se trata de cerrar el corazón, sino de poner límites que preserven nuestra paz interior. Séneca nos enseñó que el mayor remedio contra la ira es la dilación. Esperar, respirar, no reaccionar de inmediato, porque en el impulso nace la destrucción, pero en la pausa florece la claridad. Y finalmente, el tercer paso, cultivar nuestra propia lealtad. A menudo buscamos en los demás lo que aún no hemos consolidado en nosotros. Ser leales a nuestros principios es lo que nos fortalece ante cualquier traición externa. La verdadera libertad nace cuando sabemos que pase lo que pase, no traicionaremos nuestra esencia, que no permitiremos que el daño ajeno nos desvíe de nuestro camino. Cuando decidimos actuar desde la lealtad personal, nuestra autoestima se transforma. Ya no depende de que otros nos sean fieles, sino de nuestra coherencia interna. Ya no vivimos mendigando respeto, sino habitando una integridad que se sostiene sola, porque incluso en el dolor, incluso cuando otros fallan, nosotros permanecemos fieles a lo mejor de lo que somos. En última instancia, la deslealtad de los demás no debe convertirnos en seres cínicos ni endurecidos. Al contrario, debe servirnos como recordatorio de que la confianza es un tesoro que no todos merecen, que darla debe ser un acto consciente y no una costumbre automática, y que por encima de todo hay una lealtad que nunca podemos perder, la que nos debemos a nosotros mismos. Esa es la que pase lo que pase, nos devolverá siempre a la paz. La falta de integridad. La falta de integridad es una señal devastadora que destruye la confianza y genera ambientes tóxicos en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Cuando una persona recurre habitualmente a mentiras, contradice sus propias palabras y traiciona sus principios, no solo nos confunde, sino que también erosiona ese tejido de seguridad que se construye en torno a la honestidad y la coherencia. Este comportamiento en apariencia sutil se manifiesta en pequeños detalles cotidianos que al acumularse transforman cualquier entorno en un terreno fértil para la desconfianza y el conflicto. En estos casos la verdad se convierte en un bien escaso y las palabras pierden su valor creando un laberinto en el que resulta casi imposible discernir la realidad de la apariencia. La enseñanza que nos llega de los grandes pensadores estoicos como Cicerón es que la virtud es indivisible. Con estas palabras se nos recuerda que la integridad no es una cualidad fragmentaria que podemos alternar según las conveniencias del momento, sino una totalidad que debe impregnar cada aspecto de nuestro actuar. La coherencia y la honestidad, cuando se ejercen de forma plena, constituyen la base de una vida virtuosa y de relaciones saludables. En este contexto, Marco Aurelio nos enseña que lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, enfatizando la importancia de que cada uno de nosotros actúe no solo en su propio beneficio, sino también pensando en el bienestar colectivo, evitando comportamientos que puedan contaminar el ambiente común y destruir la cohesión del grupo. Las consecuencias de vivir sin integridad son profundas y duraderas. El ambiente se vuelve tóxico, confianza se desmorona y poco a poco, la presencia de falsedad y contradicción crea un clima de incertidumbre y recelo. Las relaciones se vuelven frágiles y quienes conviven en ese entorno se ven atrapados en una constante lucha por encontrar un mínimo de autenticidad. Esta atmósfera en la que las mentiras y los engaños son moneda corriente provoca un desgaste emocional que afecta tanto a nivel individual como colectivo, socavando la posibilidad de establecer vínculos sólidos y sinceros. Para contrarrestar este perjuicio, el primer paso es optar por ser un ejemplo de integridad. Esto significa adoptar un compromiso absoluto con la verdad y la coherencia, siendo conscientes de que cada acción y cada palabra reflejan quiénes somos en realidad. Al mantenernos fieles a nuestros principios, no solo protegemos nuestra propia esencia, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a seguir un camino similar.
En un mundo en el que la falsedad a menudo parece reinar, el compromiso con una conducta íntegra es, en sí mismo, un acto revolucionario y liberador. El siguiente paso es establecer límites claros y firmes en nuestras relaciones. Cuando identificamos comportamientos que carecen de integridad, es imprescindible aprender a decir no, a resguardar nuestro espacio y a protegernos de la influencia nociva que puede tener la falsedad en nuestro interior. Estos límites no deben ser vistos como barreras que nos alejen del otro, sino como escudos que nos permitan mantener la pureza de nuestra esencia, evitando que las contradicciones ajenas empañen nuestra visión y nuestra paz. Al manifestar con claridad nuestros valores, comunicamos de forma inequívoca que la integridad es un pilar sobre el que construimos nuestra existencia y que no estamos dispuestos a sacrificarla por comodidades momentáneas o por la apariencia de relaciones superficiales. Finalmente, es crucial aprender a retirarse sin resentimiento cuando la situación lo requiere. No siempre es posible transformar a alguien que ha perdido su sentido de integridad, y en muchos casos, el camino más sano es distanciarse de la fuente de conflicto. Retirarse con dignidad no implica rendirse, sino reconocer que proteger nuestro bienestar emocional y mantener nuestro compromiso con la verdad es más importante que aferrarse a vínculos que solo generan dolor y confusión. La separación, cuando se hace con calma y sin rencor, se convierte en una forma de autocuidado y de reafirmación de nuestros propios principios, un acto de valentía que nos permite seguir adelante sin arrastrar el peso de la falsedad ajena. Este proceso de actuar con integridad, establecer límites y retirarse de lo tóxico nos invita a reflexionar profundamente sobre el tipo de persona que queremos ser, en lugar de ceder ante la tentación de las falsas apariencias o de entretener la esperanza de que alguien que ha caído en la contradicción pueda cambiar por arte de magia. Optamos por empoderarnos y reafirmar de nuevo nuestro compromiso con la autenticidad. Cada acto de integridad es una declaración silenciosa pero poderosa de que valoramos la verdad y la coherencia por encima de la conveniencia o el lucro personal. A medida que avanzamos en nuestro propio camino, recordemos que el verdadero cambio empieza por nosotros mismos. Al ser coherentes y mantenernos firmes en nuestros valores, creamos un efecto dominó que poco a poco invita a otros a buscar la misma coherencia en sus vidas. La integridad es un faro que ilumina el camino hacia relaciones más genuinas, un camino por el cual el ambiente se transforma y la desconfianza deja paso a una renovada esperanza en la posibilidad de vivir en armonía. De esta manera, al preservar y defender la integridad, no solo protegemos nuestra alma, sino que contribuimos a construir un mundo en el que cada acción auténtica sume a la grandeza de la humanidad. La falta de autocontrol. Hay un tipo de desorden que no proviene de las circunstancias externas, sino del caos interior que algunas personas no logran o no quieren dominar. La falta de autocontrol es una señal inequívoca de que alguien aún no ha comenzado el trabajo más esencial: gobernarse a sí mismo. Cuando una persona es presa fácil de la ira, los celos o cualquier forma de impulsividad destructiva, su comportamiento se convierte en una amenaza constante, no solo para ella misma, sino también para todos los que la rodean. Sus palabras hieren, sus actos desequilibran y sus reacciones desproporcionadas transforman cada momento en una especie de campo minado emocional, donde nadie sabe con certeza cuándo estallará la próxima tormenta. Las consecuencias de convivir con una persona que carece de dominio sobre sus impulsos son profundas y persistentes. Las relaciones se vuelven caóticas. Los vínculos se desgastan bajo la presión de estallidos inesperados y la tensión se instala como una presencia constante que mina la paz cotidiana. Uno deja de comunicarse con libertad por miedo a provocar una explosión emocional. Se empieza a vivir en función de los estados de ánimo ajenos, adaptando las propias emociones a un clima inestable y volátil. Lo que debería ser espacio de apoyo y serenidad se convierte en una rutina de alerta permanente. Frente a esto,
Los estoicos nos ofrecen una mirada lúcida y liberadora. Epicteto, con su sabiduría serena, afirmaba: «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo». En esta breve frase está contenida una verdad inmensa. La libertad verdadera no es hacer lo que se desea, sino tener la capacidad de frenar, discernir y elegir la mejor respuesta, incluso cuando las emociones presionan para tomar el control. Un ser humano que no gobierna sus impulsos es en realidad esclavo de sus pasiones. Y lo más trágico de esa esclavitud es que rara vez es reconocida por quien la padece. Marco Aurelio, en perfecta sintonía con esta enseñanza, nos recuerda la importancia de que nuestras palabras y actos estén en armonía. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es una expresión refinada del autocontrol. No se trata de reprimir emociones legítimas, sino de canalizarlas con sabiduría, de elegir cuándo hablar, cómo actuar y en qué momento guardar silencio. Quien logra esto ha alcanzado una forma de poder interior que no necesita imponerse para ser respetado. Ahora bien, ¿cómo actuamos ante alguien que carece de esta virtud tan necesaria? El primer paso es establecer límites firmes. No podemos permitir que las reacciones descontroladas de otra persona invadan nuestro espacio emocional o dañen nuestro equilibrio. Poner límites no es castigar ni rechazar, es proteger la paz que hemos construido con esfuerzo, proteger nuestra salud emocional de los embates ajenos, es decir, con claridad y serenidad. Hasta aquí, no más allá. El segundo paso es más delicado: practicar la paciencia compasiva sin confundirla con tolerancia al daño. Muchas veces la impulsividad ajena nace de heridas profundas, de traumas no resueltos o de una infancia sin guía emocional. Comprender esto nos permite no tomar sus explosiones de manera personal. Sin embargo, comprender no significa justificar. Podemos acompañar con compasión, pero también debemos saber cuándo retirarnos para no ser arrastrados al abismo emocional de alguien que no ha aprendido a habitarse en calma. El tercer paso es quizá el más estoico de todos: preservar nuestro propio autocontrol ante las provocaciones. No dejarnos contaminar por la tempestad ajena, porque cuando respondemos al grito con otro grito, al impulso con otro impulso, no solo perdemos la paz, sino que perdemos la oportunidad de ser ejemplo. Mantener la calma en medio del caos no es un signo de debilidad, sino de maestría. Como lo expresó Séneca con claridad, la ira, si no se contiene, es frecuentemente más dañina que la injuria que la provoca. Este tipo de maestría interior no se logra de la noche a la mañana. Se cultiva como una planta que necesita cuidado diario. En cada conversación difícil, en cada provocación velada, en cada situación cargada de tensión, tenemos la oportunidad de elegir. Cedemos al arrastre emocional del otro o nos mantenemos firmes en la serenidad que nos define. Esta elección repetida una y otra vez es la que va forjando en nosotros una fuerza silenciosa, una templanza que habla sin necesidad de elevar la voz. Y es que en última instancia nuestra verdadera fortaleza no se mide por cuánto podemos imponer, sino por cuánto podemos contener sin perder la compostura. Cuando el autocontrol se convierte en nuestro refugio, ya no vivimos a merced de las tormentas ajenas, y más aún dejamos de esperar que los demás cambien para sentirnos en paz. Comprendemos que esa paz no depende del entorno, sino de nuestra decisión consciente de actuar con sabiduría, incluso cuando el mundo alrededor parezca haberla olvidado. Esa es la libertad de la que hablaba Epicteto. Esa es la coherencia que honró Marco Aurelio. Y esa es la paz que día a día nos corresponde preservar. La crítica destructiva. Hay palabras que no sanan ni edifican, sino que desgastan lentamente la confianza que uno tiene en sí mismo. La crítica destructiva no es simplemente una opinión. Es un ataque disfrazado de preocupación, una forma sutil de disminuir al otro bajo la apariencia de decir la verdad. Todos hemos conocido a alguien que, lejos de ofrecernos observaciones que nos ayuden a crecer, parece tener la necesidad constante de señalar nuestros errores, minimizar nuestros logros
y cuestionar nuestras decisiones. Lo hacen con frases punzantes, gestos sutiles o comentarios que, aunque parezcan inocuos, dejan una huella emocional difícil de borrar. El verdadero problema de este tipo de crítica no es solo lo que se dice, sino lo que produce. Quien está expuesto a críticas constantes y destructivas empieza a dudar de su propio criterio. Se pregunta si lo que siente es válido, si lo que hace es suficiente, si lo que es merece ser respetado. Con el tiempo, esta dinámica mina la autoestima y va instalando una voz interna de inseguridad que repite las mismas frases hirientes, incluso cuando el crítico ya no está presente. La mente, que debería ser refugio, se convierte en eco de lo ajeno. El estoicismo, como camino de autoconocimiento y fortaleza interior, ofrece una respuesta serena y liberadora ante este tipo de agresión disfrazada de corrección. Epicteto, con su aguda lucidez, nos invita a un ejercicio de honestidad profunda. Si alguien dice algo malo sobre ti, no te enojes. Más bien piensa si lo que dijo es cierto. Y si lo es, corrígete. Si no lo es, ríete de ello. Esta reflexión contiene una clave esencial para manejar la crítica, sin permitir que nos destruya discernir. Separar el contenido real del juicio ajeno de la intención que lo impulsa y actuar desde el equilibrio, no desde la herida. Marco Aurelio, por su parte, nos recuerda que debemos estar abiertos a la crítica, pero sin permitir que nos dañe. Aceptar observaciones que nos ayuden a crecer no implica convertirnos en receptores pasivos de cualquier comentario. Requiere discernimiento, criterio y madurez emocional. Significa saber distinguir entre una voz que busca construirnos y otra que intenta rebajarnos, porque no toda crítica merece una respuesta y no todo juicio ajeno merece espacio en nuestra mente. Y como advirtiéndonos contra el sufrimiento anticipado que muchas veces nosotros mismos alimentamos, Séneca nos ofrece una de sus frases más poderosas: el hombre que sufre antes de que sea necesario sufre más de lo necesario. Muchas veces no es la crítica en sí la que más daño nos hace, sino la forma en que la rumiamos, la manera en que le damos vueltas intentando descifrar lo que no tiene lógica o justificando el comportamiento de quienes solo buscan herir. El sufrimiento prolongado que nace de esa insistencia en encontrar sentido donde no lo hay es quizás uno de los mayores venenos emocionales. Entonces, ¿cómo responder ante la crítica destructiva? El primer paso es evaluarla con objetividad. Pregúntate, ¿lo que me dicen es real? ¿Tiene fundamentos? ¿Proviene de alguien que me conoce y me respeta? Si la respuesta es no, entonces no hay razón para dejar que esa crítica tenga poder sobre tu estado emocional. Aprende a filtrar, a separar lo que puede ayudarte de lo que solo busca hacerte daño. Y cuando la crítica sea infundada, absurda o malintencionada, no la internalices. Obsérvala como lo haría un sabio, con distancia, sin apego. El segundo paso es fortalecer tu autoestima, no desde el orgullo vacío, sino desde la conexión con tu valor esencial. La opinión de los demás no define quién eres. Lo que te define son tus actos, tus principios, tu capacidad de mantenerte íntegro en medio de las tormentas. Cuando tu autoestima es sólida, las críticas pierden fuerza porque ya no necesitas validación externa para saber quién eres. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia referencia. Y el tercer paso, tan importante como los anteriores, es rodearte de personas que practiquen la retroalimentación constructiva, quienes te señalan un error con cariño, quienes te corrigen sin humillarte, quienes te impulsan a mejorar desde la empatía y no desde la superioridad. Estas personas son verdaderos aliados en el camino del crecimiento personal. En su presencia, uno no se encoge ni se siente atacado, sino que se expande. Se siente visto y comprendido. Recuerda que en tu vida no se trata de evitar toda crítica, sino de aprender a gestionarla con sabiduría. Porque no todo lo que duele enseña, y no todo lo que se presenta como verdad lo es. La voz que más debe importarte es la tuya, la que se nutre de la calma, del discernimiento y de la virtud. Y cuando esa voz es firme y serena, ninguna crítica destructiva
puede sacudir lo que has construido desde dentro. Ese es el verdadero poder del estoicismo, enseñarnos a permanecer en pie, incluso cuando otros intentan doblarnos. El egoísmo. Hay una forma de presencia que agota más que la soledad, la compañía de alguien que solo sabe recibir. El egoísmo, aunque a menudo se disfraza de independencia o autoestima, revela su verdadero rostro cuando en el día a día una persona toma de ti tiempo, energía, atención o afecto, sin devolver nada que nutra, sostenga o equilibre. Estas personas convierten cualquier vínculo en una vía de un solo sentido. Su mundo gira en torno a sus deseos, sus urgencias, sus necesidades. Tú estás ahí para servirle, y si no cumples ese rol, te hacen sentir culpable, insuficiente o simplemente prescindible. El impacto del egoísmo no siempre es inmediato. A veces se cuela en la relación de forma lenta, silenciosa, como una humedad que empieza en las esquinas. Uno justifica, comprende, cede, hasta que de pronto se da cuenta de que ha dejado de reconocerse, que da más de lo que tiene, que recibe menos de lo que merece. Y entonces llega el desgaste, una fatiga que no es física sino del alma, porque estar al lado de alguien que nunca se detiene a preguntarse cómo estás, qué sientes o qué necesitas, termina por desequilibrarte por completo. Te vuelves sombra, te vuelves recurso, te vuelves invisible. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos invita a mirar esta situación desde una perspectiva más amplia y profunda. Marco Aurelio nos dejó una de sus enseñanzas más bellas: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esta frase sencilla pero poderosa nos recuerda que el bienestar individual está entrelazado con el bienestar colectivo. Cuando alguien actúa solo para sí mismo, rompe ese equilibrio. Y cuando permitimos que lo haga a costa nuestra, colaboramos aunque sin querer con ese desequilibrio. Séneca, siempre lúcido, afirmaba que ningún hombre es más feliz que aquel que está completamente convencido de que está haciendo un bien. El egoísmo, en cambio, encierra al individuo en un círculo de insatisfacción perpetua, porque quien solo piensa en sí mismo nunca se sacia. Nunca es suficiente lo que recibe, porque no sabe compartir, no sabe agradecer, no sabe conectar. Y lo más paradójico es que en esa obsesión por obtener más, termina perdiendo lo más valioso, el vínculo genuino con los demás. Epicteto, por su parte, nos ofrece una metáfora preciosa. Debes comportarte en la vida como en un banquete, es decir, tomar con moderación, disfrutar sin avidez, compartir sin egoísmo. Esta imagen nos invita a vivir desde una conciencia de equilibrio y reciprocidad, a saber cuándo tomar, cuándo dar y cuándo levantarse con dignidad si el ambiente se ha vuelto injusto o tóxico. ¿Cómo actuar entonces cuando detectamos egoísmo en quienes nos rodean? El primer paso es identificar los patrones. Observa con atención. Te buscan solo cuando necesitan algo. Tienes que insistir para ser escuchado, valorado. Sientes que tu presencia es útil pero no apreciada. Reconocer estos signos no es un acto de juicio, sino de lucidez. El autoengaño en estos casos solo prolonga el desgaste. El segundo paso es establecer límites sanos. No tienes que dar todo lo que te piden. No estás obligado a ser generoso con quien no conoce el valor de lo que ofreces. Establecer límites no es egoísmo, es respeto por ti mismo. Es un acto de equilibrio. Si das sin medida, si te entregas sin pausa, acabarás vacío, y desde el vacío, nada auténtico puede florecer. El tercer paso es practicar la generosidad con conciencia. El hecho de que alguien sea egoísta no significa que tú debas responder con frialdad o indiferencia, pero sí puedes elegir dar sin sacrificar tu dignidad ni tu bienestar. La generosidad auténtica no nace de la obligación, sino de la libertad, y siempre lleva consigo una semilla de alegría interior. Dar sin esperar, pero también sin permitir abusos, servir sin anularse, acompañar sin dejarse arrastrar. Al final, lo que el estoicismo nos propone no es endurecernos frente al egoísmo, sino fortalecernos frente a sus efectos.
convertirnos en seres conscientes de nuestro valor, de nuestros límites, de nuestra capacidad de amar sin perder el eje. Porque en este mundo donde muchos solo quieren tomar la verdadera revolución, es aprender a dar con equilibrio y a retirarse con amor propio, cuando dar deja de ser un acto libre y se convierte en una exigencia injusta. En este punto del camino entenderás que cuidar de ti mismo no es un acto de ego, sino una responsabilidad. Que tu energía, tu tiempo y tu atención son tesoros que no deben ser regalados a quien solo sabe vaciarte. Y que cuando eliges rodearte de personas que dan y reciben desde el respeto, estás construyendo no solo vínculos más sanos, sino una vida más plena, más serena y profundamente estoica. La arrogancia. La arrogancia es una sombra sutil que muchas veces se disfraza de seguridad, pero cuyo verdadero rostro revela una necesidad profunda de validación. Es ese aire de superioridad que algunos adoptan no como una expresión de grandeza interior, sino como una máscara para ocultar inseguridades que no están dispuestos a enfrentar. El arrogante no busca comprender sino imponer, no escucha, sino que espera el turno para hablar, no comparte, sino que predica. Y en su mirada siempre hay un juicio silencioso, una forma de mirar al otro desde arriba, como si la experiencia ajena careciera de valor. Este rasgo tiene un efecto corrosivo en las relaciones humanas. La arrogancia no construye puentes, los derriba. Crea un ambiente donde la conversación se vuelve monólogo, donde el intercambio se reduce a tolerancia forzada y donde la autenticidad muere lentamente, porque nadie se siente verdaderamente escuchado ni valorado. Convivir con alguien arrogante es caminar en puntas de pie cuidando cada palabra, sabiendo que cualquier opinión distinta será despreciada o minimizada. Y lo más triste es que el arrogante rara vez se da cuenta del daño que provoca, porque su ego le impide ver más allá de su reflejo. El estoicismo, con su mirada clara y libre de pretensiones, nos ofrece una vía distinta. Epicteto, con su característica franqueza, advertía: es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Esta simple observación encierra una verdad transformadora. La arrogancia cierra las puertas del aprendizaje. Cuando alguien se considera superior, pierde la curiosidad del asombro y la capacidad de crecimiento. Se estanca en su propia visión del mundo y paradójicamente deja de evolucionar. En cambio, el verdadero sabio nunca se siente completo, porque entiende que siempre hay algo más por descubrir, incluso en los lugares más humildes. Marco Aurelio, que tuvo en sus manos el poder de un imperio, pero vivió con la conciencia de su finitud, escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Esta reflexión nos conecta con la humildad esencial que nace de saberse transitorio. Cuando recordamos que la vida es breve, que el tiempo es limitado y que todos somos vulnerables, la arrogancia se desvanece. No hay tiempo para la soberbia. Cuando entendemos que cada día podría ser el último, la humildad, entonces deja de ser un valor moral abstracto y se convierte en una forma de vivir más plenamente, más presente, más conectado con los demás. Y Séneca, con su mirada serena, nos recordaba que el sabio no busca el aplauso de los hombres, sino su propia aprobación. Esta enseñanza nos invita a desapegarnos del reconocimiento externo y a centrarnos en el juicio interior, en la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El arrogante necesita el aplauso para sostenerse. El sabio, en cambio, encuentra paz en su congruencia, incluso en el silencio. Ante una persona arrogante, ¿cómo debemos actuar? Lo primero, sin duda, es no dejarnos afectar. Que alguien nos mire desde arriba no significa que esté en una posición más elevada. La altivez de otro no debe despertar en nosotros la inseguridad ni la necesidad de defendernos. La verdadera fuerza está en permanecer en calma, sabiendo que el valor personal no depende del juicio ajeno. No necesitamos competir con el arrogante ni demostrarle nada. Nuestra dignidad no requiere aplausos ni permiso.
El segundo paso es responder con una humildad firme. Humildad no es debilidad ni sumisión, es saber quién eres sin necesidad de gritarlo. Es tener la certeza de tu valor sin necesidad de imponerlo. Cuando respondemos al desprecio con serenidad, desarmamos al arrogante, no porque nos rebajemos, sino porque le mostramos que no tiene poder sobre nosotros. La humildad firme es un lenguaje que pocos dominan, pero que deja una huella profunda. Y finalmente debemos ser ejemplo de sabiduría sin soberbia. En un mundo donde muchos buscan sobresalir desde la apariencia o la vanidad, quien actúa con sencillez y profundidad se convierte en un faro. No hace falta hablar mucho para enseñar. A veces basta con actuar con coherencia, escuchar con atención y tratar a todos con respeto, incluso a quienes no lo merecen. Esa es la verdadera grandeza, no la que se impone, sino la que se ofrece en silencio. La arrogancia en el fondo es una barrera. Nos separa del otro, nos separa del aprendizaje y finalmente nos separa de nosotros mismos. El estoicismo nos enseña a derribar esa barrera, a vivir con humildad consciente, a caminar entre los demás, no como quien se eleva, sino como quien acompaña. Porque cuando elegimos la humildad, no nos hacemos más pequeños, sino más libres. Y en esa libertad silenciosa se encuentra el poder más profundo, el de estar en paz con uno mismo sin necesidad de demostrar nada a nadie. La crueldad. Hay conductas que traspasan los límites de la frialdad o la indiferencia y se instalan directamente en el terreno de la crueldad. No hablamos solo de actos violentos o agresiones evidentes, sino de esa actitud oscura que se complace, aunque sea silenciosamente, en el sufrimiento ajeno. Personas que disfrutan al ver caer a otros, que saborean la humillación del débil, que utilizan el dolor como forma de control o superioridad. La crueldad es la antítesis de la humanidad, porque despoja al otro de su dignidad y al mismo tiempo vacía de nobleza a quien la ejerce. Este tipo de comportamiento deja huellas profundas, a veces invisibles, pero no por ello menos dolorosas. Las cicatrices emocionales que deja una persona cruel no siempre se notan de inmediato, pero con el tiempo, el daño se instala como un veneno lento. La confianza se rompe, la autoestima se debilita y la relación con uno mismo se llena de dudas y silencios pesados. Uno comienza a preguntarse si merecía ese trato, si su dolor fue exagerado, si quizá fue culpa suya. Y es ahí donde la crueldad cumple su cometido más perverso, hacer que la víctima se cuestione incluso su propio derecho a sentirse herida. El estoicismo, con su profundidad compasiva, no ignora esta realidad, no la minimiza ni la endulza, pero tampoco nos invita a responder con la misma moneda. Séneca, uno de los más sensibles y sabios representantes de esta filosofía, escribió que la parte más noble de nuestro ser es la capacidad de sentir compasión. Esta afirmación, lejos de ser ingenua, es una declaración de fuerza. La compasión no es debilidad, es en verdad el rasgo más elevado de una mente que ha aprendido a dominar sus impulsos y a mirar más allá del rencor. Donde el cruel se endurece, el sabio se mantiene íntegro. Donde el cruel hiere, el sabio cura, aunque sea con el gesto de no devolver el golpe. Marco Aurelio, con su serenidad imperturbable, nos regaló una frase que resume de manera magistral el camino a seguir. La mejor venganza es no parecerse a quien nos hizo daño. Esta idea, tan simple como poderosa, encierra una elección que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Frente a la crueldad, podemos elegir entre responder con el mismo veneno o elevarnos por encima de él, y no se trata de permitir ni justificar el daño recibido, sino de negarnos a ser moldeados por él. No convertirnos en lo que despreciamos, no dejarnos arrastrar por el ciclo de odio que tantas veces perpetúa el sufrimiento. El primer paso para afrontar la crueldad es protegerse, con firmeza, sin escándalo, sin necesidad de confrontación violenta. A veces lo más sabio que podemos hacer es tomar distancia. Alejarse no siempre es huir. Muchas veces es resistir con dignidad,
La distancia nos permite respirar, reconstruirnos y observar desde otro lugar, y sobre todo nos permite romper el lazo invisible que nos ata a quien nos ha hecho daño, porque seguir en contacto constante con la crueldad solo alarga el dolor y entierra aún más nuestra claridad emocional. El segundo paso es responder con compasión firme. Esto no significa volver al lado de quien nos hirió con una sonrisa forzada, ni permitir nuevas heridas en nombre del perdón. Significa más bien mirar a esa persona con la certeza de que sus actos hablan de su dolor no resuelto, no de nuestro valor como personas. Significa liberar la carga emocional sin ceder nuestra integridad. La compasión firme es una forma de decir: no te odio, pero tampoco te permito dañarme. No deseo tu mal, pero tampoco me quedaré a soportarlo. El tercer paso, profundamente estoico, es no caer en el ciclo de odio. El odio consume, desgasta, contamina. Alimentarlo es quedarse atrapado en la historia del otro, en sus decisiones, en su veneno. Liberarnos de ese ciclo no es un favor que le hacemos a quien nos hirió, es un acto de amor propio. Cuando dejamos de alimentar el resentimiento, recuperamos la energía que antes invertíamos en el rencor, y esa energía se transforma en claridad, en dirección, en paz. La crueldad es un espejo roto. Refleja la distorsión interior de quien la ejerce, pero no debe definirnos a quienes la hemos sufrido. El estoicismo nos recuerda que no podemos elegir lo que otros hacen, pero siempre podemos elegir lo que hacemos nosotros con eso. Convertir la herida en sabiduría, convertir el rechazo en autocuidado, y seguir caminando no como víctimas silenciosas, sino como seres que han elegido no reproducir el daño, sino superarlo con elegancia y fortaleza. Porque al final, la verdadera victoria no está en devolver el golpe, sino en mantenerse íntegro, en mirar atrás y saber que pese a todo, no nos convertimos en lo que nos hirió, que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo capaces de compasión, y que eso, en un mundo muchas veces herido, es una forma silenciosa y poderosa de resistencia. La envidia. Hay una emoción silenciosa, corrosiva y profundamente humana que a menudo se oculta detrás de sonrisas forzadas, cumplidos ambiguos o críticas veladas. La envidia no siempre se presenta de forma evidente, pero su presencia se percibe con claridad. Es ese susurro incómodo en el ambiente, cuando te va bien, esa mirada esquiva cuando compartes una alegría, ese comentario disfrazado de preocupación que en el fondo busca sembrar duda o rebajar tu logro. La envidia es el resentimiento disfrazado de interés, y su meta no es destruirte con fuerza, sino desgastarte con sutileza. Una persona envidiosa rara vez se muestra abiertamente como tal. Prefiere actuar desde las sombras, saboteando pequeñas oportunidades, criticando con disfraz de consejo, sembrando inquietud más que confrontación directa. Esta dinámica, cuando se prolonga en el tiempo, genera un entorno de constante tensión. No sabes exactamente por qué, pero tu energía empieza a decaer. Sientes que debes justificar tus logros, moderar tu entusiasmo, contener tu crecimiento para no incomodar, y esa autocensura constante te va agotando, porque vivir defendiéndote de la mirada envidiosa del otro es también una forma de vivir a medias. El estoicismo, en su profundidad práctica, nos recuerda que no todo lo que los demás sienten hacia nosotros tiene que ser asumido como propio. Epicteto nos enseña con claridad: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea más bien que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá con tranquilidad. Esta sabiduría, aplicada a la envidia, nos recuerda que no podemos controlar las emociones ajenas ni sus reacciones ante nuestro crecimiento. Solo podemos controlar nuestra forma de vivirlo. La envidia del otro no habla de nuestro valor, sino de su frustración. No es un juicio sobre lo que somos, sino un reflejo de lo que al otro le duele no ser. Séneca, con su aguda mirada sobre las pasiones humanas, afirmaba que la envidia es una pérdida de tiempo. Nos aleja de la virtud y la tranquilidad, no solo para quien la siente, sino también para quien se ve afectado por ella.
si no sabe manejarla con madurez. Cuando empezamos a modificar nuestro comportamiento, por temor a despertar envidias, comenzamos a alejarnos de nuestra autenticidad. Nos traicionamos lentamente. Por eso la envidia no debe ser enfrentada con confrontación ni justificada con culpa. Debe ser observada con serenidad y respondida con coherencia. Marco Aurelio nos regala una frase esencial para este contexto: no pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que hace un hombre bueno. Sélo. En lugar de entrar en disputas con quienes nos envidian, la propuesta es seguir actuando con integridad. Dejar que nuestros actos silenciosos y firmes hablen por nosotros. El ruido de la envidia no merece la respuesta del ego, sino la dignidad del ejemplo, porque quien actúa desde la virtud no necesita defenderse. Su vida es su argumento más fuerte. ¿Cómo lidiar entonces con la envidia? El primer paso es no tomársela como algo personal. La reacción del otro, por intensa que sea, es suya. Proviene de sus vacíos, sus inseguridades, sus propias comparaciones internas. No estás obligado a cargar con eso. No eres responsable del conflicto interior que tu luz despierta en quien aún no ha aprendido a brillar por sí mismo. Entender esto no desde la soberbia, sino desde la compasión es clave para liberarse emocionalmente. El segundo paso es mantener el enfoque y la serenidad. No te distraigas. No gastes tu energía explicándote ni escondiéndote para evitar molestias. Tu propósito es más grande que la mirada crítica de quien no entiende tu camino. La serenidad no implica indiferencia, sino claridad. Es el arte de avanzar con firmeza sin permitir que los susurros del entorno te arranquen del centro. Es recordar que tu camino no necesita aprobación ajena para tener sentido. Y el tercer paso, profundamente estoico, es dejar que tus acciones hablen. No respondas a la envidia con defensa ni a la crítica con justificación. Responde con constancia, con valores, con resultados. Sigue actuando como siempre lo has hecho, pero con más conciencia. Que tu vida sea la mejor respuesta a quienes dudan de ti. Que tu coherencia sea el antídoto contra cualquier intento de sabotaje. En un mundo donde muchos observan el éxito con resentimiento, en lugar de inspiración, ser fiel a uno mismo es un acto de coraje. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad consiste en vivir de acuerdo con nuestros principios, sin permitir que el juicio ajeno nos desvíe. Y cuando elegimos seguir brillando sin pedir disculpas por ello, estamos en realidad invitando al otro a encontrar su propia luz. Porque la envidia, en el fondo, no necesita enemigos, necesita modelos. Y tú puedes ser uno sin decir una sola palabra, solo viviendo con fuerza, serenidad y verdad. La hipocresía. La hipocresía es una de esas formas de falsedad que, aunque no siempre grita, deja una huella profunda. Se manifiesta en la distancia silenciosa entre lo que alguien dice y lo que realmente hace, en el discurso grandilocuente que exige honestidad, pero que encubre mentiras. En quien se presenta como ejemplo de virtud, pero actúa desde la conveniencia. Lo más insidioso de la hipocresía es su apariencia. Se viste de valores, habla de moral, predica desde lo alto, pero nunca pisa con los pies la tierra que exige a los demás. Y esa incoherencia no solo desconcierta, decepciona, hiere, y sobre todo hace que se derrumbe la confianza. Cuando alguien predica lo que no practica, la relación con esa persona empieza a perder firmeza. Ya no importa tanto lo que dice, porque sus palabras no encuentran eco en sus actos. Y cuando esa brecha se hace habitual, incluso lo que antes parecía inspiración comienza a sentirse como manipulación. La hipocresía no solo destruye el vínculo con los demás, también deja a quien la ejerce en una posición frágil. Aunque no lo note, su reputación se desgasta lentamente, su autoridad se desmorona desde adentro, y la máscara que sostiene termina volviéndose una carga. El estoicismo, que eleva la coherencia a virtud esencial, nos advierte con claridad sobre este desajuste entre discurso y acción. Marco Aurelio, en su sabiduría contenida y serena, escribió: «El hombre debe mantenerse recto,
no debe ser enderezado. Esta afirmación encierra una clave vital. La integridad no necesita testigos ni aprobación. No se trata de parecer recto ante los demás, sino de serlo desde lo más íntimo, de actuar en alineación con los propios principios, aunque nadie mire, aunque no haya aplausos, y cuando esa coherencia se mantiene, la paz interior surge como consecuencia inevitable. Por su parte, Séneca nos recuerda que la verdadera felicidad no está en aparentar una vida virtuosa, sino en habitarla desde el presente, sin ansiedad, por sostener una imagen idealizada. Disfruta el presente sin dependencia, ansiosa del futuro. Decía, el hipócrita atrapado en su doble moral, vive esclavo del futuro, de que no lo descubran, de que no lo contradigan, de que su fachada no se derrumbe. Mientras tanto, la persona coherente habita su presente con libertad. No necesita recordar qué dijo, ni vigilar qué hizo. Vive en armonía consigo misma, y eso es algo que ningún fingimiento puede imitar. Ante la hipocresía ajena, lo primero que debemos hacer es volver la mirada hacia nosotros mismos. El primer acto de resistencia frente a la falsedad externa es la coherencia propia. Cuando nos comprometemos a pensar, sentir y actuar de forma alineada, nuestra vida se convierte en testimonio silencioso de autenticidad. No necesitamos señalar la hipocresía en otros para distinguirnos. Basta con no participar de ella. Y cuando nuestra conducta habla con claridad, se vuelve innecesario justificarse o explicar demasiado. El segundo paso es observar con atención. La hipocresía no siempre se muestra de forma abierta. Muchas veces se esconde tras gestos educados o discursos convincentes, pero si estamos atentos, podremos notar los indicios: contradicciones constantes, juicios excesivos hacia los demás, incoherencias entre lo que se exige y lo que se permite. Esta observación no tiene como fin juzgar, sino entender, saber con quién tratamos, qué terreno pisamos y hasta qué punto podemos confiar. La lucidez es una forma de protección, y el estoicismo nos invita a ejercitarla sin caer en la amargura ni en la desconfianza permanente. Y el tercer paso, tan fundamental como los anteriores, es actuar con integridad sin dejarnos contaminar. No caigamos en la trampa de devolver la hipocresía con la misma moneda. La incoherencia de otros no debe justificar la nuestra. Nuestro compromiso con la virtud no depende de cómo se comporten los demás, sino de la claridad que tengamos sobre el tipo de personas que queremos ser. La integridad no es una reacción, es una elección. Y cuando esa elección es firme, nos vuelve inmunes a las máscaras ajenas. El daño de la hipocresía radica en que nos hace desconfiar incluso de lo auténtico. Por eso vivir con coherencia es también una forma de restaurar la fe en lo verdadero. Cada acto honesto, cada palabra que refleja un valor profundo, cada gesto que confirma lo que pensamos, es un antídoto contra el escepticismo que deja la doble moral. Y aunque no siempre seamos comprendidos, aunque a veces la integridad nos deje en soledad, la serenidad que nace de no tener que fingir nunca es una recompensa que no tiene precio. El estoicismo no exige perfección sino honestidad. Nos invita a vivir sin dobleces, sin necesidad de discursos vacíos, sin miedo a ser quienes realmente somos. Porque cuando nuestras acciones y nuestras palabras coinciden, no solo ganamos respeto, ganamos paz. Y en un mundo donde muchos viven interpretando papeles, elegir ser genuinos es quizá el acto más silencioso y poderoso de todos. La necesidad de control. La necesidad de control es una de las formas más sutiles y peligrosas de dominación emocional. No siempre se manifiesta con gritos o imposiciones explícitas. Muchas veces se disfraza de preocupación de saber qué es lo mejor para ti, de un aparente deseo de ayudarte. Pero tras esa fachada se esconde una intención clara: restringir tu autonomía, moldear tus decisiones, apropiarse de tu voluntad. Quien necesita controlar no ama en libertad. Necesita subordinar, sentirse superior, imponer sus ritmos sobre los tuyos. Y si no estás atento,
puedes despertar un día sintiéndote ajeno a tu propia vida. La manipulación emocional y el autoritarismo cotidiano no siempre son fáciles de detectar al principio. Pueden comenzar con pequeños gestos, decidir por ti sin consultarte, desvalorizar tus opiniones, hacerte sentir culpable cuando actúas por cuenta propia. Poco a poco tu espacio interno se va reduciendo. Ya no decides libremente, sino con la sombra de la reacción del otro. La relación que debería ser un terreno de apoyo mutuo se convierte en una jaula invisible. Y aunque no haya violencia explícita, el efecto es igualmente devastador. Una asfixia emocional que te aleja de tu centro, de tu voz, de tu autenticidad. Desde la mirada estoica, esta pérdida de libertad es una amenaza directa a la naturaleza misma del ser humano. Epicteto, con su claridad inquebrantable, nos recuerda que la libertad es el único propósito digno de la razón. Esta afirmación, más que una consigna filosófica, es un llamado a vivir con integridad. Para el estoicismo, ser libre no es simplemente hacer lo que se desea, sino vivir conforme a la propia razón, sin permitir que deseos ajenos dicten nuestros pasos. Cuando renuncias a tu autonomía por miedo, por presión o por manipulación, estás entregando lo más valioso que tienes: el poder de decidir quién eres y cómo vives. Marco Aurelio, en la misma línea de pensamiento, nos enseña que el alma se fortalece al resistir. Resistir no es luchar con violencia, sino mantenerse firme frente a aquello que amenaza nuestra esencia. Cuando alguien intenta controlarte, la verdadera respuesta no está en confrontarlo con ira, sino en sostener tu posición con serenidad y firmeza. Esa resistencia silenciosa pero constante es la que refuerza tu carácter y te devuelve el control de tu vida sin necesidad de pelear. Frente a la necesidad de control, lo primero que debemos hacer es aprender a identificar sus tácticas. Te hacen sentir culpable cuando eliges algo diferente. Recibes afecto solo cuando obedeces. Sientes que tus decisiones deben ser justificadas, como si no fueras capaz de actuar por ti mismo. Estos son signos claros de que estás frente a una dinámica controladora. Reconocerlo es el primer acto de liberación, porque mientras no lo veas con claridad, seguirás atrapado en la red emocional del otro, confundiendo obediencia con amor, sumisión con cuidado. El segundo paso es establecer límites con firmeza. Y esto no implica violencia ni confrontación innecesaria. Los límites se trazan con palabras claras, con acciones coherentes, con decisiones que nacen del respeto por uno mismo. Es mirar al otro incluso con afecto y decir: hasta aquí, no permitiré que tomes lo que me pertenece, no te cederé mis pensamientos, mis elecciones, ni mi libertad emocional. Y si esos límites no son respetados, el acto más noble que puedes hacer por ti mismo es alejarte, aunque duela, porque ninguna relación, por intensa que parezca, justifica la pérdida de la dignidad personal. El tercer paso, profundamente estoico, es actuar con valentía para preservar tu autonomía. La valentía no siempre se expresa en grandes gestos. Muchas veces se manifiesta en pequeños actos cotidianos de integridad. Elegir por ti mismo, decidir sin pedir permiso, hacerte cargo de tus errores sin miedo a las represalias emocionales, vivir tu vida sin depender del juicio ajeno. Esta valentía es silenciosa, pero transforma, porque cada vez que eliges tu libertad por encima del miedo, estás reafirmando tu valor como ser humano, honrando la capacidad de decidir que habita en ti. La necesidad de control ajeno es una amenaza constante, pero también es una oportunidad para fortalecer tu carácter. El estoicismo nos recuerda que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar la manera en que nos posicionamos frente a ellos, que nuestra libertad no depende de la ausencia de obstáculos, sino de la firmeza con la que elegimos no someternos a ellos, y que cuando defendemos nuestro espacio interior con coraje, incluso en silencio, estamos cultivando una fuerza que ningún control externo podrá doblegar. En última instancia, preservar tu autonomía es un acto de amor propio y de respeto por la vida, porque vivir no es solo respirar y moverse,
sino decidir, elegir asumir, y nadie tiene derecho a arrebatarte esa posibilidad. El camino del estoico es ante todo el de quien se pertenece a sí mismo, y ese es quizás el más alto grado de libertad que existe. La falta de empatía. Hay presencias que enfrían el alma, no porque griten o agredan, sino porque simplemente no están, aunque físicamente parezcan presentes. La falta de empatía no siempre se manifiesta con crueldad abierta, pero deja una huella igual de dolorosa. Es la frialdad emocional, la mirada vacía ante el sufrimiento ajeno, la incapacidad de ponerse por un momento en el lugar del otro. Quien carece de empatía no necesita herir con palabras. Su indiferencia ya es una forma de abandono, y en ese silencio que nunca contiene ni sostiene, se va erosionando poco a poco el vínculo humano más esencial, el de sentirse vistos y comprendidos. La persona emocionalmente indiferente no suele levantar la voz, ni mostrar signos evidentes de rechazo, pero su distancia genera un tipo de vacío difícil de explicar. Hablas y no sientes eco, te duele algo y no ves reacción, compartes una alegría y apenas percibes interés. Es como convivir con una superficie lisa, donde nada se refleja, donde todo lo que expresas se desvanece sin dejar rastro. Esta ausencia de resonancia emocional puede ser devastadora, sobre todo cuando proviene de alguien cercano. La vida compartida se vuelve monótona, estéril, carente de profundidad, y lo que debería ser un espacio cálido se transforma en un ambiente hostil y desconectado. El estoicismo, lejos de ser una filosofía fría, nos ofrece un marco profundamente humano para abordar este tipo de situaciones. Marco Aurelio, con su lucidez estoica, nos advertía: no te unas a la locura de la mayoría. En este contexto, esa locura puede entenderse como la tendencia generalizada a la insensibilidad, al ensimismamiento, a vivir únicamente desde el yo, sin considerar al otro. Resistirse a esa corriente implica elegir otro camino, el de la conciencia compasiva, no como un acto emocional desbordado, sino como una forma silenciosa y poderosa de presencia. Epicteto, por su parte, nos exhorta a vernos en los demás. Esta frase breve pero inmensa nos recuerda que no somos islas, que detrás de cada rostro hay una historia, una lucha, un anhelo, y que quien mira con empatía no necesita compartir el dolor del otro para comprenderlo, basta con no ignorarlo. Ver al otro como parte de uno mismo no es diluir los límites personales, sino reconocer la humanidad compartida que nos une en lo esencial. Y cuando elegimos mirar así, la indiferencia de los demás deja de ser contagiosa, porque ya no necesitamos su calor para mantener el nuestro. Séneca completa esta visión con una frase que encierra una verdad transformadora: el verdadero poder es el dominio propio. Frente a la frialdad ajena, nuestra respuesta no debe ser el resentimiento ni la reacción emocional, sino la autodisciplina emocional. Saber cuándo protegerse, cuándo guardar silencio, cuándo seguir siendo compasivos, sin renunciar a la serenidad. Este dominio no implica reprimir lo que sentimos, sino elegir con conciencia cómo canalizarlo para que el dolor del desinterés ajeno no se convierta en una herida que nos paralice. Entonces, ¿cómo podemos actuar cuando nos enfrentamos a alguien que carece de empatía? El primer paso es proteger nuestra salud emocional. No esperar del otro lo que no puede o no quiere ofrecer. No insistir en ser entendidos por quien no tiene disposición de comprender. Protegerse significa dejar de exponerse innecesariamente a esa indiferencia, establecer un espacio interno donde el respeto por uno mismo no dependa del reconocimiento externo. Significa no pedir abrigo donde solo hay hielo. El segundo paso es no absorber la frialdad ajena, porque muchas veces el mayor peligro no es que el otro sea frío, sino que nos volvamos fríos como él, que esa indiferencia nos contagie y nos cierre. La distancia emocional de otra persona no tiene por qué convertirse en nuestro modelo de conducta. Al contrario, puede ser el espejo que nos recuerde el valor de seguir siendo cálidos, atentos, receptivos, sin perder el equilibrio.
Y el tercer paso es mantener la compasión sin perder la serenidad. Ser compasivos no significa permitir el maltrato emocional ni justificar la insensibilidad. Significa responder con comprensión sin dejarnos arrastrar. Ofrecer nuestra presencia si es posible, sin sacrificar nuestra paz. A veces la mayor muestra de compasión es no esperar nada, solo observar con lucidez, actuar con firmeza y seguir caminando desde nuestra verdad. La falta de empatía es una forma de desconexión, pero no tiene por qué desconectarnos de nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que podemos permanecer humanos incluso en medio de la frialdad, que podemos cuidar sin ser dependientes, sentir sin perdernos, dar sin vaciarnos. Porque cuando elegimos vivir con empatía consciente, con compasión serena y con límites firmes, no solo protegemos nuestro bienestar, preservamos nuestra esencia. Y en un mundo que a veces parece anestesiado, ser capaces de mirar al otro con comprensión sigue siendo uno de los actos más revolucionarios que podemos ejercer. Hemos llegado al final de este viaje profundo y quizás incómodo pero necesario, reconocer las señales que nos alertan sobre personas cuya presencia puede dañar nuestra paz interior. Cada una de las 11 señales que exploramos no solo nos invita a identificar actitudes ajenas, sino también a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre la forma en que elegimos relacionarnos y, sobre todo, sobre el compromiso que tenemos con nuestra integridad emocional. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de todo corazón, porque eso significa que estás dispuesto a mirar con valentía hacia adentro y hacia afuera, cuestionar lo que toleras, lo que permites y lo que decides construir como parte de tu entorno. En un mundo que muchas veces premia la superficialidad, detenerte a escuchar, reflexionar y fortalecer tu criterio desde la filosofía estoica es un acto de coraje. Y no es un coraje estridente de batallas externas, sino uno más valioso aún, el que nace del silencio interior, de la observación lúcida, del deseo sincero de vivir en coherencia con tus valores más profundos. La enseñanza más importante que podemos extraer de todo esto es que no necesitamos cambiar a los demás para proteger nuestra paz. Lo que sí necesitamos es conocernos, valorarnos y actuar con firmeza. No es cuestión de levantar muros, sino de cultivar raíces sólidas. Porque cuando tienes claridad sobre quién eres, sobre lo que mereces y sobre lo que no estás dispuesto a aceptar, empiezas a rodearte de personas que también viven desde la autenticidad, la empatía y el respeto. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a dejar un comentario con la frase: "Preservaré mi paz interior", será nuestra forma compartida de sellar este compromiso contigo mismo. Una pequeña declaración de valentía que puede inspirar también a otros. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguiremos explorando juntos las enseñanzas del estoicismo y otras herramientas para cultivar una vida más consciente, serena y libre. También puedes compartir este video con alguien que creas que lo necesita. A veces un mensaje a tiempo puede cambiar la forma en que alguien se mira a sí mismo o interpreta lo que le rodea. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto y por formar parte de esta comunidad que elige vivir con profundidad. Hasta la próxima, y que la calma y la sabiduría guíen tus decisiones.